Hola, en este video daremos una introducción al análisis de supervivencia o confiabilidad. Soy Rafael Borges y soy profesor titular adscrito a la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. El análisis de supervivencia es un conjunto de métodos y técnicas que se han desarrollado para analizar el tiempo de seguimiento desde un inicio claramente definido por el investigador hasta la ocurrencia de un evento de interés. Este evento de interés ha recibido diversos nombres, entre ellos muerte en el contexto de análisis de supervivencia o falla en el contexto de confiabilidad. El análisis de supervivencia también es particularmente importante en aquellas situaciones donde no se cuente con el tiempo total de seguimiento, que puede ser debido a dos mecanismos conocidos como censura y truncamiento, y en donde las técnicas clásicas de inferencia estadística no pueden ser aplicadas. Aunque el análisis de supervivencia se ha aplicado principalmente al área de ciencias de la salud y la confiabilidad se ha aplicado principalmente al área de la industria, estas no son las únicas áreas en donde tiene aplicación. A continuación daremos unos ejemplos de sus usos. Por ejemplo, en medicina se puede utilizar para estudiar el tiempo que tarda un paciente en curarse o morir cuando se aplica un tratamiento y la identificación de los factores que modifican el riesgo de ocurrencia de este evento de interés, de estos eventos de interés. En educación se puede utilizar para estudiar el tiempo que tarda un estudiante en un programa académico en graduarse. En la banca se puede estudiar para estudiar el tiempo que una entidad bancaria puede ser absorbida por otra o en ir a la quiebra. Y en la industria para estudiar el tiempo que tarda una máquina o un componente de un sistema en fallar. En todos los casos anteriores, además de estudiar el tiempo de seguimiento, puede también estudiarse si la función de supervivencia difiere según otra covariable, o también pueden plantearse una serie de modelos estadísticos para explicar la función de riesgo instantánea. Y estos aspectos son los objetivos fundamentales del análisis de supervivencia. Y resaltamos nuevamente que el área de aplicación es muy amplio y puede aplicarse prácticamente a todas las disciplinas donde se pueda medir tiempos de seguimiento. Cuando se tiene un evento de interés, se pueden identificar tres objetivos del análisis de supervivencia. El primero, la estimación de la función de supervivencia o de la función de riesgo acumulada. El segundo, la comparación de la función de supervivencia o de la función de riesgo instantánea según las categorías o modalidades de otra variable categórica. Y el tercero, el modelamiento de la función de riesgo instantáneo, para el cual existe una gran diversidad de modelos a considerar. El análisis de supervivencia también ha sido empleado hacia diversos contextos multivariantes, destacándose tres grandes aspectos que se han desarrollado en los últimos años. El primero de estos aspectos es cuando a un individuo puede ocurrirle un evento de interés más de una vez. Y la estrategia de modelamiento es a través de modelos de eventos recurrentes. La segunda situación es cuando existen varios tipos de fallas o varios eventos de interés en los cuales la ocurrencia de uno de estos eventos impide la ocurrencia del otro. Y la estrategia de modelamiento utilizada en este contexto son los modelos de riesgos en competencia. Y el tercero, cuando un individuo puede cambiar de un estado a otro, que pueden ser estados intermedios o terminales, y la estrategia de modelamiento a utilizar son modelos de múltiples estados, los cuales se han basado básicamente en cadenas de Markov o en cadenas semi-markovianas. Veamos cuál ha sido la evolución histórica del análisis de supervivencia y del análisis de confiabilidad. Antes que surgieran estas dos disciplinas, podemos destacar algunos antecedentes importantes. Entre ellos tenemos los estudios poblacionales, principalmente el llevado a cabo por Graunt en el siglo XVIII. El segundo es el desarrollo de las metodologías de tablas de vida de la escuela alemana desde
finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Y el tercero es el desarrollo de los métodos de diseño de experimentos, principalmente los llevados a cabo por Fisher entre los años 20 y 30 del siglo anterior. El análisis de supervivencia y el análisis de confiabilidad nacen en áreas distintas y con distintos objetivos. El análisis de supervivencia básicamente nace en el área de ciencias de la salud y surge como una adaptación de los métodos de tablas de vida. Y hay trabajos de un desarrollo relativamente importante entre los años 20 y los años 40 del siglo anterior. Se destacan la publicación en 1958 del artículo de Kaplan y Meyer, donde presentan un estimador que es una adaptación del estimador actuarial de tablas de vida también. Y otro aspecto, otro artículo importante es el escrito por Cox, publicado en 1972, donde no solo se propone el modelo más utilizado en estas dos áreas, que es el modelo de Cox, que permitía la incorporación de manera muy fácil de covariables y quizás lo más importante es la introducción de un método de estimación llamado estimación parcial, que corregía las fallas que tenían los métodos de estimación clásicos en la presencia de censura y truncamiento. Por el área de la confiabilidad, el análisis de confiabilidad nace en la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de aumentar la confiabilidad o durabilidad de los armamentos utilizados en esta guerra. Posteriormente, con la aparición del computador en los años 50, se utilizó en confiabilidad de sistemas. Y los modelos que se utilizaban eran modelos conocidos como modelos paramétricos, que están basados en familias paramétricas conocidas, por ejemplo la exponencial o la Weibull. Hay un trabajo importantísimo y es la tesis doctoral de Ott-Alin en 1975. Ott-Alin defiende su tesis, ¿verdad?, en la Universidad de California, en Berkeley, una tesis dirigida por LeCamp, y en donde propone la visualización del análisis de supervivencia y del análisis de confiabilidad a través de unos procesos estocásticos conocidos como procesos de conteo y utilizando metodología matemática rigurosa, entre ellas la teoría de martingales. Esto permitió que se justificaran algunos aspectos teóricos que no habían sido justificados anteriormente y permitió también el desarrollo de una metodología desde los años finales de los años 70, toda la década del 80 y parte de la década del 90, hasta el punto de tener una teoría sólida en lo que es el análisis de supervivencia y confiabilidad. Y posteriormente también hay algunos aspectos importantes, que es que en los años 90 se desarrollaron a cabo 3 conferencias importantes, la primera llevada a cabo por la OTAN, la segunda llevada a cabo por la Universidad de Harvard y la tercera llevada a cabo por la Universidad de Washington en Seattle, que se denominó Primer Simposio de Bioestadística de Seattle. Aparece también la primera revista especializada, que es Lifetime Data Analysis, publicada en el año 1994, y hay un desarrollo también importante de software debido a la masificación de la computación y a la popularización y con la aparición del computador personal. Hay un desarrollo de software en las cuales no escapa el análisis de supervivencia y confiabilidad en los años 80 y en los años 90 como tal. Entonces, afortunadamente, pues, todo el trabajo de Allen permitió la unificación de estas dos grandes áreas, que son el análisis de supervivencia y confiabilidad. Y a partir de mediados de los años 90 del siglo XX, hubo un desarrollo importante de métodos especializados que fueron motivados precisamente con todo el desarrollo de la teoría general
del análisis de supervivencia y confiabilidad hasta esa época, y con el desarrollo de las herramientas computacionales que fueron más accesibles y el software disponible. Y hubo desarrollos de métodos especializados en diversos aspectos, entre ellos en los modelos de Cox generalizados que fueron propuestos, los modelos aditivos también que se propusieron también modelos de vulnerabilidad o fragilidad, conocidos como frailty models en inglés. Hay una propuesta interesante de modelos dinámicos que hacen Martinussen y Shake en la primera década de este siglo. El desarrollo de métodos para modelos multivariantes, principalmente modelos de riesgo en competencia, modelos de eventos recurrentes y modelos de múltiples estados, el desarrollo de metodologías en modelos bayesianos, destacándose recientemente el uso de la metodología INLA y la ampliación del análisis de supervivencia a la ciencia de datos, que puede ser visualizada de dos maneras: a través de los Survival Random Forests, es decir, los bosques aleatorios de supervivencia, o a través de técnicas de aprendizaje estadístico. La evolución del análisis de supervivencia y confiabilidad puede también estudiarse a través de la evolución de sus libros. Y es que a partir de los años 70 surgen las primeras ediciones de libros intermedios. Posteriormente, con toda la metodología que se desarrolló a partir de la tesis doctoral de Allen, ¿verdad?, aparecen dos libros fundamentales a principios de los 90. En 1991, Fleming y Harrington escriben un libro fundamental, y en 1993 Andersen, Borgan y Gilly Keating escriben también otro libro también. Son libros muy rigurosos, que son libros básicamente para la gente que quiera un conocimiento profundo sobre estas temáticas, pero que son libros fundamentales también. Posteriormente comienzan a aparecer la primera edición de libros básicos en la década de los 90, y comienzan a aparecer simultáneamente libros especializados que se siguen publicando hasta la fecha también. Y comienzan a principios de este siglo la segunda edición de libros intermedios, donde ya incorporan las metodologías del proceso de conteo y martingalas también. Y en la primera década de este siglo aparece la segunda edición de libros básicos, y en algunos ya aparecen las terceras ediciones de los mismos. Algunos de estos libros en orden cronológico son los siguientes. Entre los libros básicos podemos destacar el de Meeker y Escobar, de confiabilidad, el de Smith, el de Collette, el de Lee y Wang, el de Colosimo y Yolo, el de Hosmer, Lemeshow y May, el de Kleinbaum y Klein y el de Moore. Entre los libros intermedios se encuentran el de Miller, el de Cox y Oakes, el de Ternoy y Gramsci, el de Cartridge y Prentice, cuya segunda edición es del 2002, el de Klein y Moschberger, cuya segunda edición es del 2003, el de Lawless, con una segunda edición del 2003, y el de Allen, Borgan y Hessing del 2008. Entre los libros avanzados se encuentran el de Fleming y Harrington, publicado en 1991, y el de Andersen, Borgan y Gilly Keating, publicado en el año 1993. Entre los libros de tópicos especializados, en orden cronológico, podemos destacar el de Hogarth sobre análisis de supervivencia multivariante, el de McDonavicius y Nicolin sobre modelos acelerados, el de Crowder sobre modelos de riesgos en competencia, el de Ibrahim Chen y Sina sobre análisis de supervivencia bayesiano, los modelos bayesianos, el de Nelson sobre una de las formas de visualizar los modelos de eventos recurrentes, el handbook o el manual de Balakrishna y Rao, el de Martinussen y Shake sobre modelos dinámicos,
el de Pintilli, que es un libro aplicado de modelos de riesgo en competencia, el de Cook y Loles sobre modelos de eventos recurrentes, el de Duchateau y Janssen y el de Vinke sobre modelos de fragilidad o vulnerabilidad, y los libros recientes sobre tópicos importantes en análisis de supervivencia multivariante, como el de Beyerman, Schumacher y Alignol, el de Crowder, el de Villenkens, el de Comenhels y Hakim Yada, el de Van Hout y el de Cook y Loles. Y entre los libros editados a partir de las conferencias y simposios de la década de los 90 del siglo XX se encuentran el de Klein y Goel, el de Jewell y colaboradores y el de Lin y Fleming. Y en relación al software disponible, podemos mencionar que la mayoría de los paquetes tradicionales tienen módulos para llevar a cabo un análisis de supervivencia básico, pero a partir de los años 90, SAS, Stata y S+ incorporan métodos avanzados basados en procesos de conteo. En este siglo, R adapta parte de los paquetes de S+ e incorpora metodologías del estado del arte en supervivencia. Y aquí destacamos dos paquetes, que es el paquete fundamental Survival, que originalmente fue creado para S+ por Terry Terno, que también creó el software correspondiente a SAS, a la mayoría de los métodos que están en SAS para análisis de supervivencia, y que fue incorporado a R originalmente por Thomas Lumley, que en ese momento estaba en la Universidad de Washington en Seattle y actualmente está en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, que es precisamente donde nace el R en el año 93, como un paquete para su uso solamente en la universidad, que afortunadamente se masificó en el año 2001. El otro paquete que es competidor del Survival es el paquete creado por Martinuzzi y Shake, TimeRec, con el cual se pueden hacer modelos dinámicos e incluye una serie de modelos, prácticamente la mayoría de los modelos que se trabajan en análisis de supervivencia. Pero estos no son los únicos paquetes. Hay más de 200 paquetes relacionados con análisis de supervivencia, y para tener una visión global de algunos de estos paquetes se recomienda revisar el Task View de análisis de supervivencia, que se accede a través de este vínculo que está acá. Estas son las referencias de este video, ¿verdad? El primero de ellas es el libro de Andersen, Borgan y Hesse, un libro intermedio muy completo y que incorpora la metodología del proceso de conteo. El de Andersen, Borgan y Likidin es uno de los libros avanzados también. El de Bogdanovich y Nicolin es un libro sobre modelos acelerados. Palakrishna y Rao editan un libro donde se presentan avances en análisis de supervivencia. Hay capítulos de libros muy importantes también en metodología de desarrollo en los años 90 y la primera década de este siglo, principalmente los primeros años. El libro de Beyerman, Schumacher y Alignol es un libro de riesgos en competencia y múltiples estados. Siguiendo con las referencias, en esta lámina aparece la referencia de un capítulo de un libro que escribí para un libro editado por el Vicerrectorado Académico de mi universidad, el libro de Colette, el libro de Colosimo. Estos dos libros son libros básicos de análisis de supervivencia. El de Comenhels y Hakim Yada, ¿verdad? De modelos dinámicos bioestadísticos, ¿no? Destacamos además los dos libros de Cook y Loles, el primero del 2007 sobre análisis estadístico de eventos recurrentes, un libro muy completo, y el segundo de ellos, el relacionado con modelos de múltiples estados para análisis de datos de historias de vida. Un libro intermedio, también un clásico, del de Cox y Oak,
el libro de Crowder de riesgo en competencia y el libro de Crowder también de análisis multivariante y riesgo en competencia del 2012 también, que aborda otras temáticas relacionadas con análisis de supervivencia multivariante. El de Duchateau y Janssen de modelos de fragilidad. Se destaca además el otro libro avanzado, el escrito por Fleming y Harrington en el año 91, la última edición del Hosmer-Lemeshow, que incorpora a un tercer autor, a May. Es un texto introductorio, muy bueno, muy recomendable también. El de Hogarth, de análisis de supervivencia multivariante, el de análisis de supervivencia bayesiano, escrito por Ibrahim Shen y Sinha, el libro de Jewel, Kimberly, Whitmore como editores, que se llama Lifetime Data Model Reliability in Survival Analysis, que es un libro que es sobre la conferencia que llevó a cabo la Universidad de Harvard y fue editado por Kluwer Academic Publishers. También destacamos el libro de Calfridge y Prentice, es un clásico dentro de los libros intermedios, cuya segunda edición aparece en el 2002. El libro editado por Klein y Goel, que recoge las conferencias del evento que organizó la OTAN a principios del siglo, de la última década del siglo anterior. Un excelente libro intermedio que yo recomiendo y uso como texto base en los cursos de Klein y Moschberger, de análisis de supervivencia, técnicas para datos censuradas y truncadas. La segunda edición es del 2003. Un excelente libro básico, ¿verdad?, que es el de Kleinbaum y Klein, que no es el mismo Klein del libro anterior, cuya edición más reciente es la tercera, ¿verdad?, y es un libro de análisis de supervivencia que es un texto de autoaprendizaje. Y otro de los clásicos también como libro intermedio es la segunda edición de Loles, del libro de Loles, que aparece en el 2003, cuya primera edición también es muy buena porque presenta también de manera muy completa todo el desarrollo de las verosimilitudes para los distintos contextos también. Destacamos también el libro básico de Lee y Wang, cuya tercera edición es del 2003. El libro editado por Lin y Fleming, que recoge las conferencias y trabajos más importantes del primer simposio de Seattle en bioestadística. El excelente libro sobre modelos dinámicos de Martinuzzi y Scheich, editado en el 2006. El excelente libro de Miquel Escobar sobre métodos estadísticos en datos de confiabilidad, del cual hay una edición muy reciente, pero a la cual yo no he podido acceder. El clásico libro de Miller, que es un libro que yo digo que es un libro también intermedio, aunque básicamente está entre básico e intermedio. Es un libro muy delgadito, pero que presenta excelentemente un resumen de lo que es el análisis de supervivencia. El libro de Moore es un libro muy reciente sobre análisis de supervivencia usando R. Inclusive hay una librería, igual que también la tiene la librería de Klein y Moschberger, con acceso a una gran cantidad de datos. Destacamos además el libro de análisis de datos de eventos recurrentes de Wayne Nelson, del 2003, que es un complemento al libro de Cook Loles sobre el tema también. El de Pintilli, que es un libro aplicado sobre riesgos en competencia. El de Peter Smith, de análisis de fallas y datos de supervivencia. Un excelente libro de Ternot y Gramsci, donde presentan también algunos aspectos de modelamiento de datos, extendiendo el modelo de Cox, y donde presentan algunos tópicos que no son presentados comúnmente en otros libros.
El de Van der Hout es un libro muy reciente sobre modelos de supervivencia para múltiples estados, básicamente para datos de censura por intervalos. Es un libro bastante especializado y muy completo sobre el tema. Y terminamos esta exhaustiva lista de referencias con el libro de Vinke sobre modelos de fragilidad o vulnerabilidad en el análisis de supervivencia, y el de Billington sobre modelos de múltiples estados para historias de vida utilizando R. Muchísimas gracias por su atención.